Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto. Vamos a tejer un suéter esta semana muy fácil de hacer, a partir de 2 cuadrados para delantero y espalda y 2 cuadrados, en total, perdón, 4 cuadrados para manga. Serían 2 en una manga y 2 en otra. Y la forma de trabajar es una vuelta que se repite. Empezamos aquí abajo y vamos repitiendo una forma de trabajar que es aumentando aquí en el centro todo el tiempo hasta conseguir una medida. Una medida que es de 60 por 60 para talla ML. La cantidad de vueltas que yo he trabajado son para esa talla. Tú puedes trabajar para más o menos talla haciendo más o menos vueltas. Bueno, pues os indico los colores que he trabajado, por si los quiero hacer igual, pero tú puedes hacer tu propia combinación. Tengo un total de 22 vueltas en el tono camel, un marrón más clarito, un marrón chocolate 4 vueltas, de nuevo el camel 8 vueltas, 4 de nuevo en chocolate, una camel, una rosa, una camel, 2 chocolates. Bueno, pues el total de vueltas que he trabajado son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43 vueltas en total para cuerpo y de nuevo lo mismo para, o sea, esto sería delantero, para espalda lo mismo, 43 vueltas. Combinación de colores, la que queráis, como os digo, y yo estoy trabajando con un material que es una lanita acrílica en un 80% acrílica y 20% polamida, trae 100 gramos, no me hice los metros, para una aguja del 3,5-4 y yo estoy trabajando con el 4. No os digo marca ni nada porque son restos de estos de una tienda y esta lana ya no existe, así que no es importante. Lo puedes trabajar también en algodón si quieres y te viene mejor porque es tu época ahora más calurosa, ¿vale? Aquí tenemos frío y estoy trabajándolo con esta acrílica que es de invierno. Os enseño la técnica de trabajo que vamos a utilizar todo el tiempo, que es una vuelta, como digo, que se repite. Empezamos haciendo un nudo de inicio y 5 cadenitas. Mejor 6 cadenitas, porque la primera no la vamos a contar ya que la vamos a estar utilizando. Ahora veréis por qué. Bueno, pues tendría 3 de punto alto, más 2 de separación, más una que será la que utilizaré para enganchar los puntos. Cojo hebra y en esa primera cadena hago un punto alto. 2 cadenitas y en el mismo sitio un punto alto. Tenemos punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Vamos a hacer la vuelta número 2. 1, 2, 3 cadenitas. Giro. Ya tengo un punto hecho, que sería este, correspondería a este que tengo ya, el de la vuelta anterior. En el espacio, siempre, cuando lleguemos a los espacios, vamos a trabajar 2 puntos altos dentro. 2 cadenitas de separación. En el punto del centro, siempre haremos un punto alto. 2 cadenitas de separación y de nuevo estoy en un espacio, así que hago 2 puntos altos y un punto más en la tercera cadena. Tendríamos en la vuelta número 2, 3 puntos, 2 cadenas, 1 punto, 2 cadenas, 3 puntos. Vuelta número 3. 1, 2, 3 cadenitas y giramos. Mi primer punto ya estaría hecho, así que tengo que hacer 2 más. Cogiendo la hebra de detrás. 1 y 2. Y yo siempre estoy trabajando sobre la hebra de detrás en toda la vuelta. Tú puedes trabajar sobre el punto si quieres. Lo hago así para que me quede el tejido como con un poco de relieve. Dentro del espacio hago el aumento con los 2 puntos. 2 cadenitas, en el punto del centro hago un punto. 2 cadenitas, en el siguiente espacio 2 puntos. Y trabajo el resto de puntos que me quedan, que son 3.
en la hebra de detrás. El tercero sería la tercera cadena. Subo 3 cadenitas y voy a hacer la vuelta número 4 y siempre repito lo mismo si os dais cuenta. Ahora tengo que trabajar un punto sobre cada punto, 2 en el espacio, 2 cadenas, un punto aquí, 2 cadenas y los 2 puntos en el espacio más lo que me quede. Así que como ya tengo un punto hecho, este primero no lo cuento. Me voy al siguiente y a partir del siguiente trabajo un punto sobre cada punto cogiendo la hebra de detrás. Son un total de 5 puntos. De 3 pasamos a tener 5 porque hicimos los aumentos. Y ahora de 5 voy a pasar a tener 7 con estos dos que estoy haciendo en el espacio de cadena. Ya he hecho de este lado el aumento. He trabajado un punto sobre cada punto de los 5 que tenía, más 2 en el espacio. 2 cadenitas. Un punto en el centro. 2 cadenitas. En el espacio 2 puntos. Y un punto sobre cada punto. Son 5. Y el último, el quinto sería las 3 cadenas, pues tengo que irme a la tercera. Y ahora mismo tendremos 1, 2, 3 y 4 vueltas hechas. La quinta igual. 1, 2 y 3. Trabajo un punto sobre cada punto. Ahora tenemos 7. Cuidado de no meterte aquí porque harías un aumento. Este ya está trabajado en el siguiente. A partir del siguiente empezamos a trabajar todos los puntos que nos encontremos hasta llegar al espacio de cadena. Ya he trabajado ese último punto y estoy en el espacio donde hago 2 puntos para aumentar. 2 cadenitas, un punto sobre el punto central, 2 cadenitas, 2 puntos en el espacio y un punto sobre cada punto que me encuentro. Pues así es todo el tiempo. Esto es lo que repetimos, cada vez nos va creciendo más el tejido y cuando ya tengamos esos 60 centímetros para una talla ML, habríamos terminado. Si tú quieres una talla más, pues tendrías que hacer igual 4 centímetros más. Y una talla menos, pues 4 centímetros menos. Vuelta número 5, completada 1, 2, 3, 4 y 5. La vuelta número 6, repito, 3 cadenitas. Ya tengo ese primer punto hecho, me voy al siguiente. Trabajo todos los puntos cogiendo la hebra de detrás siempre y cuando llega al espacio hago el aumento. Ya estoy llegando. Este sería el último antes del espacio. En el espacio, 2 puntos, 2 cadenas, un punto en el centro. 2 cadenas, 2 puntos en el espacio. Y un punto en cada punto de los que me encuentro a continuación. He completado ya esa vuelta, la número 6. ¿Veis lo que se va formando? Es un cuadrado. Si lo vemos así parece que quedan picos, pero en realidad se está formando poco a poco un cuadrado.
cuando tengamos hecho el cuadrado entero, el tamaño que os he comentado, vamos a hacer las mangas. Entonces, para la manga, en uno de los lados, en el que nos quedan los colores, tenemos que hacer respetando esos colores. Así que si quiero que el ancho de mi manga sea de 20 centímetros, tengo que mirar de arriba hacia abajo dónde llega el 20 centímetros y me llega aquí. Con lo que 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas, voy a hacer 6 porque a mí me gusta hacer mejor número par, con lo que me voy a ir a un poquito más, ¿vale? Me voy a ir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 a 21 centímetros. Prefiero hacerlo así, aunque me queda un poquito más ancha la manga. Nos vamos a 21 centímetros para tener estos 6. ¿Y qué tendría que hacer? Pues completar 4 en marrón, estos 3 que tengo aquí y estos 2 marrones, respetando los cambios de color. Así que de lo que tengo hecho, mira, aquí hay un trocito hecho ya con el cambio hecho. De lo que yo tengo hecho, ¿veis que me encaja así? Tengo mis 6 vueltas, tengo hechas las 4 y ahora me tendría que hacer una en beige, rosa, beige, más 2. Me quedarían por hacer ahora 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas más. Llevo aquí hechas 10. Así que 10, 11, 12, 13, 14, 15 vueltas. Sería mi manga. Tengo que hacer 2 piezas porque para la parte de atrás también tengo que hacer otra. Una para adelante y otra para detrás que me coincidan. 2 piezas iguales. Ahora cuando las hago os la enseño cómo me han quedado. Y en el otro lado tenemos que hacer 2 piezas iguales pero de un solo color. Marrón nada más. La misma cantidad de vueltas que demos para esta de colores, que son 15 hemos dicho, ¿no? Pues 15, pero de un color nada más. Y tenemos que hacer 2 piezas, una para adelante y otra para detrás. Muy bien, pues cuando tengamos esas 4 piezas en total, ya tendríamos la manga y bueno, en las dos partes del cuerpo, el delantero y la espalda igual, ya tendremos esas 4 piezas que son las necesarias para formar nuestro suéter. Otra cosa que os quería comentar es los cambios de color simplemente. Cuando cambio de color, lo que hago es que cuando termino con un color, corto la hebra, hago un par de cadenitas y tiro y lo remato ahí para que se me quede el nudito y ya está, ¿vale? Lo que hago es añadir de nuevo el color que vaya a utilizar y trabajar en ese color las vueltas que me hagan falta, que en este caso eran 4. Ahora tengo que volver a poner el tono camel porque me tocaba trabajar de nuevo en camel. Mira, estoy por aquí. Una vuelta nada más. Una camel, una rosa, una camel y 2 marrones. Eso sería lo que me faltaría por hacer ahora. Pero eso, el cambio de color simplemente, ¿veis? Corto la hebra y añado un nuevo color. Cuando tengamos las mangas completas, las 4 mangas, mira, las 2 marrones y las 2, tengo de este lado, que van encajándose al color, las vamos a unir al delantero y otra pieza a la espalda, ¿vale? Por separado. Que te coincida derecho con derecho, ¿vale? Y el revés que quede por dentro. Bueno, pues una vez que tenemos eso, nos hemos dejado un espacio aquí con marcadores para nuestro cuello de 26 centímetros me he dejado yo, te puedes dejar más o menos, y lo demás va en costura, toda la parte hasta la manga, hasta el final de la manga. Lo que también vamos a unir con costura es toda la parte de debajo de la manga y toda la parte del cuerpo, de un lado y del otro. Dejamos el hueco de la manga y hacia abajo. ¿Vale? Ya por último, si quieres, puedes alargar tu manga o dejarla corta si te estás haciendo un top de verano o si te estás haciendo una prenda calentita de invierno, pero la quieres dejar tipo chaleco. Así que con una agujita lanera y del revés voy cosiendo. He empezado aquí al principio de la manga y ya estoy aquí en la ciza. Voy a continuar hacia el cuerpo. Emparejamos nuestros puntos que nos coincidan. Y vamos cogiendo de un lado y del otro.
siguiente punto, yo me los pongo así y los ves perfectamente. Vas pasando de un lado al otro, ¿vale? De esta forma cosemos las piezas como os comenté antes. Ya con todas las costuras cerrado el suéter, lo que nos faltaría por hacer es una vueltecita en punto bajo, tanto en manga como en bajo, como en cuello, ¿vale? Simplemente yo lo estoy dando aquí ya a la manga que me falta por hacer, ya lo he hecho todo. Y bueno, simplemente añades la hebra y vas haciendo en cada punto un punto bajo. No tiene más explicación. Que tú quieres la manga más larguita, en vez de punto bajo, da unas cuantas vueltas más, al largo que tú quieras, en punto alto y consigues tenerlo más larguito. ¿Vale? En una manga te vas a encontrar el punto de pie, que lo estás visualizando y puedes hacer bien el punto sobre él, pero que sería en esta manga que te viene con el color mezclado, y en la manga que te viene lisa te vas a encontrar el punto tumbado. Entonces metes 2 puntos bajos por cada punto. Yo meto un punto en el hueco grande, un punto bajo en el huequecito chico, que es la base del punto. 2 por punto. En la parte de abajo también te lo encuentras tumbado igual, 2 por punto, ¿vale? Por cada punto que te encuentras tumbado, 2 puntos bajos. Y en el cuello te encuentras los puntos, así que tal cual. Os dije una apertura de 26 centímetros, creo que os dije al inicio, y he cerrado un poquito más. Lo he cerrado a 24 ahora, ¿vale? En una prenda de entretiempo o verano lo puedes dejar más cuello barca, pero yo lo estoy haciendo más para invierno y lo dejo así más cerradito. Aunque la manga sí que la dejo francesa, me viene bien francesa, yo me meto un cuello debajo y estoy abrigadita y no tengo que tener tanta manga cuando me lo pongo debajo de un buen abrigo. Bueno, voy a continuar cerrando y vemos el resultado final. Nos he comentado que esas vueltas que dan punto bajo he bajado medio numerito. En vez de trabajé toda la prenda en un 4 y ahí el gancho lo he utilizado el 3,5. Bueno, voy a dar medidas totales de todo el espacio del cuello que os dije que he dejado al final. Bueno, os dije 24, 23 más bien, 23. Ancho de cuerpo, el ancho de cuerpo total, 56 centímetros. Largo total, con la caidita que tiene y demás, 60 centímetros. Y manga desde la costura, desde que he cosido, de 22. Esas serían las medidas. Talla ML. Ya os indiqué en el proceso del vídeo cómo para hacer más talla o menos, pero ya veis que es muy fácil porque simplemente hacer el cuadrado más grande. Y ya habéis visto lo sencillito y lo fácil que es de hacer. Así que anímate a hacerlo en los colores que quieras. Ya sabéis que os publiqué una prenda que era en palito, que no era en crochet, y los colores, la combinación súper bonita, en blanco, en azul, en rojo, muy bonita esa combinación, y la podría hacer igual en invierno que en verano, pero bueno, yo he decidido hacerla en estos tonos, pero decídete tú a los colores que más te gusten porque lo puedes modificar. Se ha llevado como 300 gramos nada más, será porque este acrílico pesa poquito, a lo mejor un algodón necesitas un poquito más. En metros no sé porque la madeja no me especificaba nada. Y bueno, voy a aprovechar antes de despedirme para anunciaros que, bueno, ya muchos lo sabéis, que he activado la función de miembros del canal. Solo tienes que darle a un botoncito que te aparece en mi canal de unirte. Tienes el botón de suscribirte y de unirse. En el de suscripción ya sabéis que es totalmente gratuito. Y ahí publico todas las semanas un vídeo gratuito. Pero además os ofrezco otra opción que uniéndote y haciéndote miembro es de pago. Son 5,99 euros, en euro te hablo, lo que pagarías al mes, pero te puedes borrar cuando quieras si no te gusta esa opción. Puedes probarla y luego si quieres te puedes quitar en el momento que quieras y si te sigue gustando, continuar ahí. Yo ahí intentaré dar varias ventajas. Una de ellas, emisiones en directo cada vez que pueda del proyecto que estoy trabajando en ese momento y lo sabréis por adelantado, así como vídeos especiales que solo podrán ver los que pertenezcan a ese club nuevo que he hecho de miembros del canal. Os daré prioridad para contestar vuestras dudas. Incluso voy a admitir vuestras sugerencias a la hora de tejer cualquier otra prenda. Y muchas ventajas más que se irán viendo
con el tiempo, ¿vale? Así que bueno, si no te animas a unirte, al menos suscríbete que es gratuito. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos muy prontito. Hasta luego.